Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este viernes 25 de febrero. Una jornada en la que vamos a hablar con Benjamín Perdomo, responsable de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, que acaban de anunciar el cierre del ejercicio de 2021 con un superávit, un beneficio de 54.000 euros. Pero más allá de eso, también queremos hablar esa política de apertura a las agrupaciones, a los grupos, a las gentes de las islas y de Lanzarote en particular, en muchísimos ámbitos, en muchísimos campos, para que ofrezcan allí su arte, su música, su pintura, su lo que sea, sobre los distintos escenarios de los centros, partiendo de lo más reciente, que ha sido el conocer que los buches van a estar una vez al mes en el Monumento del Campesino, y que en esta casa pues hemos celebrado, porque este tipo de cosas nos gustan. Y hablaremos también de otros asuntos en la tertulia con Alberto Acosta. Antes con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista, y como cada día vamos a poner el reloj de la actualidad en hora. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Te iba a decir que también hablaremos, o espero también seguramente, del gran lleno que tiene el Jardín de Cactus estos días, con la serie de Apple TV. Sí. Foundation, exactamente. La segunda temporada de Isaac Asimov, basada en la obra de Isaac Asimov. Bueno, hoy ha sido un día en el que el defensor del pueblo, bueno, en realidad fue ayer, hoy se ha conocido, el defensor del pueblo ha mostrado su opinión en relación a los centros de acogida temporal de inmigrantes, la famosa nave que hay subiendo hacia San Bartolomé, y él todavía no ha abierto CATE, y que tiene relación una cosa con la otra. Sí, efectivamente, concretamente ha sido el defensor del pueblo, como bien dices, quien ha ordenado de algún modo a la dirección, o ha recomendado, vamos a decirlo así, a la dirección de la policía, que efectivamente cierre de inmediato esa nave que, como bien decías, es la que todos conocemos y va de Arrecife hacia San Bartolomé, porque no cumple, dicen en este caso, con las condiciones pues que se requieren de habitabilidad y de salubridad en estos casos para la acogida de estos inmigrantes. Con lo cual, por un lado, ordenan ese cierre inmediato además, y por otro lado, y por el contrario, ordenan que la apertura inmediata del CATE de Arrecife, que sabemos que el pasado 1 de febrero ya se ordenó que esto era se aprobó por modo de urgencia, por interés general concretamente, y por lo tanto pues continúan instaladas, y además se ordena, como bien acabo de mencionar, la apertura inmediata. Eso es lo que ha dicho el defensor del pueblo. Y hablando de otra cuestión, un tema que bueno, pues nos pone, digamos, de buen humor, ese tipo de noticias que tratamos de transmitirles a ustedes, de buenas noticias, noticias agradables, positivas, que hablan bien de la gente de esta tierra, en distintas edades, además, porque has estado ayer justamente en un colegio, en un centro de educación infantil y primaria, en concreto aquí en Playa Honda, que tienen, ya nos cuentas, una iniciativa, en fin, preciosa, ¿no? Preciosa. Yo voy a decir muy poco porque hemos elaborado un pequeño reportaje que lo muestra, y además muy bien, pero para transmitir un poco lo que trata de fomentar un poco la creatividad, y además yo creo que se trabajan y se interiorizan valores muy importantes que debemos de interiorizar desde muy pequeñitos, y que es muy importante trabajar desde el punto de vista educativo, que tanto solemos decir. Sí. En este caso ha sido un proyecto, una iniciativa desde la Fundación César Manrique, en la que ha colaborado el CEI Playa Honda. En este caso nosotros nos hemos acercado, la hemos conocido y hemos hablado concretamente con la vicedirectora del centro, con el director y con el presidente de la Fundación César Manrique. Ajá. Si te parece lo vemos, sí, y así ya vamos a la entrevista. Y luego, exactamente, y luego nos vamos a la entrevista, y así lo pueden conocer todos ustedes también. Insisto, trabaja valores muy importantes como la creatividad y otra serie también de conocimientos que pueden ver en el siguiente reportaje. A menudo hablamos de la importancia de la educación y de que se incorporen y se traten determinados conceptos y asuntos desde que comenzamos a relacionarnos y a acudir a los centros educativos. Temas como la igualdad, la equidad y el respeto deben conocerse y entenderse desde muy temprana edad. El CEI Playa Honda ha trabajado, en este caso, en un proyecto propuesto por la Fundación César Manrique para desarrollar la creatividad de los más pequeños, haciéndoles ver a través de la figura de unos peces que cada uno de estos dibujos es único y especial, del mismo modo en que lo son las personas que los crearon. Y sobre todo comentábamos ahora, el presidente de la Fundación y yo, y con más gente, la creatividad, ¿no? La creatividad que tienen los chicos. Prácticamente no hay dos pescados iguales.
y eso es muy importante, ¿no? Fomentar la creatividad, y la experiencia ha sido pues genial. Y como dice César, bueno, una vez fomentada esa creatividad sin buscar referentes, pues eso hace que nos sintamos muy bien, ¿no? Hace que reconforta el alma, decía él o algo así en una de sus frases, y es muy interesante y nos hace sentir bien, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo está conseguido, a la vista está con todos estos peces magníficos. Y bueno, seguir trabajando en esta línea, ¿no? Intentar fomentar la creatividad de los chicos, que es un montón, y no coartárselas principalmente. Se decidió que el carnaval del cole estuviera ambientado en el mar. Entonces, cuando desde la Fundación nos ofrecieron la oportunidad de realizar el taller de fauna atlántica, al profesorado le pareció muy buena idea para utilizar los peces que íbamos a elaborar en el taller como un recurso para ambientar pues, y decorar el colegio. Pues la verdad que les ha gustado muchísimo. Yo por mi parte lo realicé con mi alumnado de quinto y la verdad que fue súper bonito. El profesorado también me ha transmitido que ha sido un taller que les ha gustado mucho, sobre todo por la motivación que ha transmitido el alumnado, la creatividad que ha plasmado en todos los recursos que puedes ver a lo largo de todo el cole. Y la verdad que ha sido fantástico porque se ha potenciado la creatividad. Además también el alumnado se ha acercado un poquito a la interpretación que hizo César de la fauna marina de Lanzarote, que él denominó fauna atlántica. Al hacerlos de una forma tan singular y tan creativos, pues ellos también se dieron valor a sí mismos. También en el taller se trabaja mucho esto de la autoestima, la creatividad, y a la hora de exponerlos ellos vieron que cada creación pues era única y irrepetible, y lo que se intenta transmitir un poquito también en el taller es que al igual que cada pez es diferente e inigualable, ellos también lo son, y que oye, que no hay una forma única de crear, sino que podemos hacerlo de cualquier manera. El presidente de la Fundación César Manrique, José Juan Ramírez, con orgullo y satisfacción por el resultado de la actividad, habla de los objetivos que persigue el proyecto y confirma la intención de continuar con este tipo de actividades en todos los centros educativos de Canarias. Bueno, nosotros desde la Fundación, uno de los objetivos, o el objetivo prioritario, es el de difundir la obra de César. Y a la hora de difundir la obra de César, y siguiendo al propio César, cuando él en vida realizaba muchas visitas a los colegios, lo que hemos hecho es imitar lo que César hizo en su momento. Entonces difundimos la memoria y la obra de César con diferentes actividades en todos los colegios de las Islas Canarias e incluso en la península también. Bueno, para nosotros una satisfacción, primero, el ver el resultado que es realmente espectacular, con la cantidad de dibujos que se han desarrollado durante este taller, ¿no? Pero lo que me agrada mucho particularmente es oír tanto a todos los profesores del colegio que han participado, comentarme la enorme ilusión de los niños y el trabajo y con qué esmero trabajaban todos ellos. Lo cual para nosotros es satisfactorio el ver que al final los niños pueden desarrollar todas sus ideas con la obra de César. Bueno, tiempo de entrevista y como les habíamos apuntado, iniciamos conversación con el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, en una semana en la que ha habido buenas noticias desde distintas ópticas para esa entidad que César Manrique donó al pueblo de Lanzarote y que por tanto el pueblo de Lanzarote tenemos la obligación de sentir como propio, de sentir como nuestro, ¿no? Y esas dos buenas noticias tienen que ver, una por la apertura justamente cultural y otra desde el punto de vista económico. Así que eso nos da pie a hablar de otras muchas cosas con Benjamín Perdomo, a quien ya saludamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. ¿Cómo estamos? Lo primero, porque además nos hizo especial ilusión en esta casa, es el conocimiento de que la parranda marinera Los Buches va a actuar una vez al mes en el monumento al campesino. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, se enmarca, me imagino, dentro de esta apertura que ha iniciado usted, que agentes culturales de la isla puedan disfrutar y actuar en los centros. Sí, efectivamente. Vamos a ver, nosotros estamos organizando, todavía no lo hemos anunciado, pero ya está casi terminado. Vamos a unas bases culturales pero que muy potentes, con una partida económica sin precedentes en la isla de Lanzarote. No te puedo avanzar más porque lo estamos cerrando y habrá
una comunicación y una rueda de prensa por parte de la presidenta del Cabildo, por parte del consejero de Cultura y por parte de este que te habla, para anunciar esa apuesta por la cultura, que no hemos dejado de hacerlo durante la pandemia y que no hemos dejado de hacer actividades culturales, pero que a partir de este año, te digo, no hay precedentes de lo que vamos a apostar, de lo que vamos a invertir por el arte, por la cultura, porque esta empresa, como bien sabes, se llama Centros de Arte, de Cultura y de Turismo en última instancia, así que va a ser una apuesta decidida por la ayuda y con la colaboración con la cultura y con el arte, ¿no? Como bien decía. Bueno, esto sale por una reunión que tenemos con los buches, pues con el presidente y con el vicepresidente, a los cuales conozco a algunos de ellos desde muy pequeño. Y bueno, ellos tenían la necesidad pues, de tocar. Yo creo que el monumento al campesino durante muchísimos años, ¿no? Es decir, era un sitio donde se respiraba folclore, donde tú ibas a comer y había ambiente, ¿no? Entonces mi idea siempre fue el intentar pues recuperar ese ambiente, ¿no? Yo me acuerdo cuando tú ibas a lo mejor a los teleclubs hace muchos años, ¿no? Que ibas, comías con la familia y siempre escuchabas como una parrandita o no ese ambiente, ¿no? que había. Entonces bueno, yo creo que la intención es recuperar eso, ¿no? Es decir, oye, por un lado apoyar a grupos folclóricos y por otro que el monumento al campesino nos traslade algo más que una rica oferta gastronómica que tiene, ¿no? Sino que nos traslade un sentimiento pues, de pertenencia, como son los buches, es decir, que más que quien no conoce a los buches y lo que representa. Y bueno, yo creo que es una apuesta en la que salimos ganando los dos, tanto los centros turísticos como la parranda de los buches. Estoy convencido de que muchas más agrupaciones culturales, cuando conozcan todas las bases culturales, pues se van a acercar a hacer actividades similares y nosotros encantados de recibirles y poder apoyar la cultura, ¿no? Ganamos, déjame que puntualice, ganamos los dos centros buches, yo creo que ganamos los tres, centros buches y el resto de la sociedad lanzaroteña, porque ya digo, nos encanta, a mí personalmente de repente no voy nunca a verlos, que iré, por supuesto, pero solo el hecho de saber que se recupera y que se rescata una institución como son los buches, que probablemente saliendo solo 2 veces al año en carnaval, los jóvenes ya tienen otras cosas que hacer, que ponerse a tocar el timple, no sé cuánto, pues si no fuera a lo mejor por eso, pues igual languidecía, ¿no? Sí, perdón. no, yo estoy de acuerdo contigo en este caso y creo que al final va por el camino que siempre hemos mencionado, de valorarnos, de identificarnos, de que nos identifiquen y de que al final lo que tenemos y es propio nuestro, pues también mostrarlo de esta forma y dar esa oportunidad. Benjamín, comentas efectivamente que, bueno, ya a finales de 2021, que creo que fue la última vez que hablamos aquí, ya se comprometió a que efectivamente el 2022 también tendría una amplia agenda cultural en los centros turísticos. Dices que no nos puedes adelantar mucho, pero por lo menos, y para que lo sepan los espectadores, podrá seguir acudiendo pues lo mismo una persona a lo mejor a la que le guste el humor, que el que le guste la ópera, que al que le guste pues no sé, música tradicional canaria, en fin, todo tipo de género, digamos. Mira, yo te voy a ir adelantando nombres que ya más o menos tenemos cerrados para este año y que prácticamente, pues bueno, estamos trabajando, que va a ir dentro de esas bases culturales que vamos a sacar. Tenemos al Tridente ahora en marzo. Hemos tenido a Ricardo Arjona, que ya me contarás a mí lo que tiene que ver Ricardo Arjona con el Tridente. Vamos a tener a Tony Senet, que viene ahora. Te adelanto que ya hemos cerrado Rosalén para abril, ¿vale? Y viene Kiki Morente, también vendrá a los centros. Viene Salvador Sobral, Salvador Sobral. Bueno, yo creo que estamos en una apuesta muy decidida por hacer muchas cosas. Dentro de esa oferta, pues oye, que no tiene nada que ver, está la parranda de los buches para el monumento, hay cosas para la Cueva de los Verdes, me va a matar porque no me acuerdo cómo se llama, pero el chico que salió en Operación Triunfo, puede ser, de hace nada, de los abandeños. Ah, Besay. Besay también va a actuar con nosotros, que por lo visto creo que es una persona que está teniendo... ¿En la cueva, Besay? Tiene cuidado, porque ahí eso igual provoca un par de derrumbes si nos quedamos dentro. Tiene un vozarrón impresionante, Besay, es algo espectacular. Bueno, pues Besay ya estamos buscándole fecha también para actuar. Es decir, yo creo que hemos cogido, por así decirlo, y permíteme la expresión, los centros y los estamos agitando en tema cultural, en oferta cultural, arte y demás. Y al Castillo también le va a pasar lo mismo con exposiciones y muestras que vamos a poner en marcha. Y yo creo que, es decir,
esta es la esencia de los centros, es decir, los centros fueron creados para esto, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi humilde punto de vista. Manrique, Y no está para catalogar y irnos a un falso elitismo, es decir, pues yo no conozco a Besay, pero, por ejemplo, ni lo he oído en mi vida. Se pero trata de eso. Todo el mundo me ha dicho que el tío es decir, excelente, sí. que es buenísimo. Pues tiene que, es decir, pues tenemos que arropar a todo este movimiento cultural que se asoma. Manrique, yo jamás he puedo... escuchado a Kiki Morente, pero sé que hay un montón de gente que le gusta, es decir, pero sí, no... Pues, voy a decir eso, ¿no? Que justamente yo sí que sé lo que Manrique nos decía a los que comunicábamos para comunicar con propiedad, ¿no? Con respecto a los centros turísticos, decía mucho, y una de las cosas que no nos dejaba decir era eso, centros turísticos. Nos obligaba, siempre nos echaba la bronca a decir, son centros de arte, cultura y turismo. Igual que el Castillo San José, siempre nos decía, es el restaurante del Museo Internacional de Arte Contemporáneo que está en el Castillo San José. Pero antes era todo esto. Pero antes el museo. Sí, nos ponía... Claro, y es importante, y tenemos que seguir haciendo esa apuesta. Y de verdad, lo que viene ahora, que lo anunciaremos, si no recuerdo mal, el 7 de marzo, van a ser unas valses culturales extremadamente potentes, con una fuerza, con líneas a diferentes estamentos, a la danza, al teatro, a los musicales, a los conciertos, a las agrupaciones folclóricas, es decir, viene algo muy, pero que muy potente. Pero lo que tiene de éxito eso que comentábamos de los buches, igual tiene también de, en fin, no peligro ni riesgo, sino de más trabajo para ustedes, porque probablemente muchas agrupaciones folclóricas de la isla, grupos de pop, de rock, de no sé qué, encantados de la vida. Van a ir a tocar a la puerta diciendo... Encantados de la vida, y le buscaremos una ubicación, y si no es en uno de los centros, pues será en algún otro sitio. Encantados de la vida. Yo creo que... Es decir, vamos a ver, nosotros no estamos aquí para hacer lo mismo que antes. Nosotros estamos aquí para cambiar las cosas, y creo que los ciudadanos, pues bueno, creo que han optado por el Partido Socialista porque gobierna el Partido Socialista y esperan cosas distintas, y lo estamos haciendo, y yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, agitar la cultura, que haya tanto movimiento como el que estamos hablando. Oye, que no nos olvidemos, nosotros no hemos parado a hacer cultura a cero, Es decir, con una caída de ingresos importantísima, manteniendo a los trabajadores, manteniendo pues, parte del tejido empresarial que parte directamente de los centros vivos, con lo cual estamos muy orgullosos, ¿no? Y decía que lo de agitar un poco el tema de la cultura, quienes sí que nos están agitando y bien y se están aprovechando, digamos, de algún modo de los centros turísticos, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, son también los rodajes y las producciones audiovisuales, que ahora están en el Jardín de Cactus, que además lo conozco bien porque vivo por esa zona. Puedes pasar por ahí. Y cuesta un poco, hay un gran despliegue, especialmente en los últimos días. El Bully se llama, Bully Belly. El Bulín. El Bulín. Sí. El Bulín tendría que estar petado ayer, ¿no? Bueno, pues mira, siempre viene bien este tipo de cosas para los pueblos así pequeños, ¿no? Pero sí que, nada, ¿cómo afecta esto? ¿Hasta qué punto afecta esto? Entiendo que positivamente, pero ¿hasta qué punto afecta a los centros turísticos? Mira, es la primera vez que una institución cierra los centros de arte, cultura y turismo, a pesar de la pandemia, como fueron, pero cierran 2 centros, el Mirador hace una semana y ahora el Jardín de Cactus, para una superproducción de Apple, en este caso, para la serie Foundation. Mira, no te puedes ni imaginar la cantidad de llamadas y de presiones, por así decirlo, presiones like, para ver qué estamos haciendo, que cómo se nos ocurría cerrar uno de los centros, que eso era un impacto tremendo. Yo les decía, no te quedes solo con que no puedes entrar durante 5 días, quédate con la repercusión que va a tener esto durante los próximos años. Es decir, quedarte en el corto plazo es tremendamente egoísta, ¿no? Egoísta y sin visión. Yo creo que esto se hace a futuro. Cuando tú haces una superproducción en uno de los centros, cuando haces una superproducción en un territorio, hay muchísimo turismo que se mueve única y exclusivamente para saber dónde su serie favorita o su película favorita se rodó. Y eso le pasa a Gran Canaria, le pasó al Hierro, con la serie El Hierro fue algo tremendo, la cantidad de gente que iba visitando todos los espacios. Además han llenado la isla con códigos QR para saber dónde se hacían determinados rodajes, con lo cual esto nos va a traer mucho turismo de cara a los próximos años, y que una serie como Apple no decida rodar su segunda temporada, sino que aquí se están planificando 3 y 4, es decir, la tercera y la cuarta temporada, así que muy contento. Y están habiendo más prospecciones para ver más centros y seguir rodando más películas, tanto de Netflix
como de Apple. ¿Puede ser que Netflix haya puesto el ojo incluso en el islote de La Fermina? Sí, estamos con negociaciones con Netflix, pero sí es verdad que para esta ocasión de lo que quieren hacer, también hay otros sitios en los que estamos pujando, y ahí estamos, pues bueno, negociando a ver si nos lo podemos traer para acá. No es sencillo, te garantizo que me está costando bastante, pero no es sencillo. Por el despliegue que se ve, o sea, que se aprecia, es bastante complicado. Hasta este paso me meto en sea la aplicación en la que me meta para ver series, voy a ver Lanzarote. Vas a ver Lanzarote. Y todo esto cerrando el año 2021 con 54.000 euros de beneficio. Yo he leído una noticia que dice que no hay secretos, que es el trabajo, pero no se ofenda. Yo he entrevistado a muchos consejeros delegados de los centros de arte, cultura y turismo que me contaban que tenían beneficios y de repente al cabo de 3 días aparecía un papel medio raro por ahí y que te decía que había un agujero que no sé dónde. No estaremos ante el mismo caso. No, porque esto es saudita. Esto es distinto, esto es saudita. Vamos a ver. Esta es la primera aproximación que hacemos desde los centros en donde cerramos la cuenta y oye, nuestro departamento de contabilidad con el director económico financiero, pues se le pide, oye, ciérrame el año y a nosotros nos sale 54.000 euros de beneficio. Ahora esto pasa a la auditoría. Ahora hay una diferencia. Acuérdate que el año pasado nos pedían las cuentas, no sé si lo recordarás, pero yo les decía, no te las voy a dar yo, te las va a dar la auditoría. Sí, el auditor, cuidado. Samuel Martín se refiere. Claro, es decir, cuando alguien te audita, la gente que sabe lo que es una auditoría, aquí no hay más misa, es decir, aquí no hay tutía, estos son los ingresos, estos son los gastos y esto es lo que te responde. Un auditor no te puede engañar. Entonces, claro, ahora hay una partida distinta, ¿no? Es decir, oye, pues nosotros ya podemos garantizar cuál es el resultado, 54.000 euros de beneficio. Ya estamos en manos del auditor, mandándole ya toda la documentación para que empiece a auditar la empresa, para que nos pida las facturas, los cierres de cajas, para que nos pidan toda la contabilidad del 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, y eso, pues bueno, pues te puede variar el resultado, pero lo que te varía el resultado son facturas pequeñas, arriba, abajo, pero no te va a cambiar nada. Es decir, bueno, ¿y el secreto? Aunque usted insiste en que no hay secreto. No, el secreto, yo creo que, Jaime, y perdóname la expresión, es honradez. Y creo que con eso se ha dicho mucho. Y no hay más, es decir, el secreto es la honradez, el secreto es tener un equipo de trabajo, todos, desde el freganchín hasta el director, que estamos en la misma línea y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, con unas directrices claras. Mira, yo te voy a dar 2 datos muy simbólicos para que sepas por qué se cuadran las cuentas. Nosotros hacemos una comparativa y sacamos la nota de prensa haciendo una comparativa con el año 2019. Año 2019 en el que hasta casi septiembre estuvo gobernada por Coalición Canaria, aunque las elecciones fueron en mayo, entre lo que se incorpora el equipo de la presidenta, entre lo que hay un cambio de consejero delegado, hasta que llega Juan Félix, que llegó aproximadamente en septiembre, ¿vale? Hasta septiembre, gobernaba Coalición Canaria, y mire, los gastos en compras para tiendas y para restaurantes eran de 5 millones de euros, 5 millones de euros, se dice pronto, Los restaurantes perdiendo 4 millones de euros, se dice pronto. Entonces, nosotros hemos pasado del 2019 a comprar 5 millones de euros en restaurantes y en tiendas a hacerlo con 2 millones de euros. Son 3 millones de euros de diferencia. Oye, hay que negociar, hay que negociar, hay que estar al día, hay que estar pendiente de los restaurantes, de las tiendas para poder bajar. Se dice pronto, 3 millones de euros, se dice pronto. Luego hay otro apartado importantísimo que es el de otros gastos o gastos diversos, ¿vale? Ahí pues es el apartado, digamos que el cajón desastre, por así decirlo, dentro de la contabilidad, donde metes pues, por la seguridad, las contrataciones exteriores, etc. Hemos pasado en el año 2019 de gastar 10 millones de euros a gastar 4. Sí, 4. Sacando a concurso. De 10, escúchame, de 10 a 4 son 6 millones de euros. 6 millones de euros. Ya estamos hablando que entre una cosa y otra, que sumaban 15, lo dejaron en 6. Lo que costaba 15, ahora ha costado 6, de repente. No. Yo lo que te estoy diciendo es que antes gastaban 15. 10. Sí, pero sumado... bueno, claro, está sumando, sí. Bueno, yo no lo sumo porque son cosas distintas. Una cosa son las tiendas. Pero al final... Bueno, sí. Es decir, pues oye, se nota la diferencia, Y luego hay otro apartado... A 7, no a 10, a 7. Hay otro apartado 4, que era... No, perdón. Sí, de 15 a 6. Perdón, sí, 15 a 6. De 10 a 4, de 5 a 2, de 15 a 6. Pero entonces, hay otra claro, cuando tú pones esos datos y dices, oye, ¿y la restauración ha caído? No, la restauración, es decir, ha aumentado. Y yo sigo pensando
Porque ahora mi idea y mi intención, es decir, aquí en una entrevista estamos, pero mi intención es dar una rueda de prensa para analizar un poco más y profundizar un poco más en temas de restauración, en temas de tienda. Por ejemplo, datos que te puedo ir dando. Hemos pasado en las tiendas de tener a 30, hemos aumentado un 77% los proveedores artesanos. Un 77%, hemos pasado de tener 30 a tener, creo que son unos 70 y pico artesanos de Lanzarote, de 30 a 70 y pico, es decir, oye, yo creo que se reparte también, digamos, la riqueza. Estamos haciendo un trabajo, yo digo, mucho más eficaz. Pero lo que me ha llamado la atención es, corríjame si me equivoco, que han reducido el capítulo de salarios, de pago al personal. Es decir, durante los 10 últimos años se estaba persiguiendo a los camareros y a los taquilleros y a los acomodadores, diciendo que cobraban una pasada, que no sé cuánto, que no sé qué. Había broncas todos los días. Y ahora resulta que se reduce la plantilla de personal. ¿Eso cómo ha sido? ¿Están ajustando salarios? No se puede, porque No, eso aquí no se baja el salario de nadie. ¿Se habrá echado alguien? Sí, pero sí es evidente, pero sí es evidente, vamos a ver, no, aquí no se ha echado nadie. Pero sí es evidente que ya no está el Museo Atlántico, ya no está el Museo de la calle Fajardo, ya no está la Casa Amarilla, es decir, pues se redujo muchísimo la cantidad fija que tenía los centros. Y luego hay una cosa fundamental, luego también hay listas de sustituciones, las listas de sustituciones las utilizas cuando no tienes gente, se ha rebajado las ETT en 2 millones de euros, es que son cantidades que parece que la dices así como 2 millones de euros, dile tú a un empresario cuánto es 2 millones de euros. De una empresa grande, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, no. Hay que, para sentar las cantidades de las que estamos hablando. Mire, antes, es decir, oye, al final tú tienes que ser eficaz a la hora de gestionar los centros y de gestionar el personal. Un pequeño cambio que hizo reducir los costes de personal muchísimo, ¿no? Los centros antes abrían normalmente de 10 de la mañana hasta las 6. El horario que tiene el trabajador público son de 7 horas y media. ¿Nosotros qué hicimos? Pues adaptar el horario de 10 a 5. Le hemos quitado 1 hora a cada centro. 1 hora a cada centro te está dando que te ahorras 2 millones de euros en ETT y que lo has bajado desde el 2019 hasta ahora 1,5 millones de euros en nómina. Son cambios pequeños, ¿sabes? Que parece que no, pero son cambios que ahorran. Y mira, te voy a poner un ejemplo que yo siempre lo cito, porque esto lo vas a trasladar a absolutamente todo en los centros, todo. En las oficinas, yo veía los gastos fijos y decía, en fotocopias nos gastamos 1.500, 2.000 euros en fotocopias, pero estamos aquí locos, ¿pero qué están haciendo con las fotocopias? Eso que la máquina está encendida, está todo el día... ¿Qué pasaba? Que imprimían en color. Todo el mundo por defecto imprimía en color. Tú, por ejemplo, para tus papeles de tu oficina, imprimías en color y como es un renting, te cobraban 8 céntimos por cada copia. ¿Qué hice yo? De eso nada. Aquí el que quiere imprimir en color pone una clave. Porque para tu día a día no te hace falta que aparezca el logo aquí debajo, un número en rojo, o sea, no hace falta. Bueno, pues como todo el mundo imprime en negro, o sea, eso ha pasado de pagar casi 2.000 euros en fotocopias a pagar 500, 600, 500, 400 euros, ¿me entiendes? Es decir, eso lo extrapolas a todo. Claro. Es decir, eso es un ejemplo... Sí, de muchas pequeñas cosas. Claro, de cositas pues chiquititas y 1.500 euros eso no es nada. Y esto lo de la fotocopia es un cambio, digamos, como bien dices, menor, ¿no? Pero todos estos cambios que acabas de anunciar y más que imagino que habrán, con todos han estado conformes los trabajadores. Yo creo que usted ha escuchado alguna queja. Yo no, pero el que la tiene que escuchar es usted. En una empresa, el que la tiene que escuchar es usted, por eso le pregunto. Pero tú piensas que en una empresa pública como esta, si hay quejas, eso se escucha desde el norte hasta como el se han sur. De hecho, se han sí, escuchado mucho durante Desde el norte hasta el sur. Evidentemente, yo lo que sí quiero que entiendas es decir, evidentemente, yo no le puedo caer bien a todos los trabajadores. Es imposible, pero tampoco lo quiero. Hay gente a la que le caerás mejor, hay gente, porque así es la vida. Pero la gente, te puedo garantizar que ve una cosa clara, que es rectitud, que es ahorro, que es que aquí se gasta el dinero es decir, aquí se invierte el dinero y no se gasta como se machacaba el dinero antes, porque antes se machacaba y no se quemaba, antes aquí se quemaba dinero, Entonces, cuando la gente ve eso, tú y yo podemos coincidir, ¿sabes? Podemos coincidir en muchas cosas o no me puede gustar determinadas líneas, pero eso es inequívoco y todo el trabajador lo sabe, que antes se quemaba dinero y que ahora no se quema dinero. Y a pesar de la situación, todos los trabajadores son conscientes, todos, y el que no lo sepa, te garantizo que le ronda la cabeza. En una situación como esta, de 2 años de caída de ingresos, en el año 2020 los ingresos comparados con el 2019 cayeron 13 millones de euros, la mitad casi.
Y en este año se mantienen a 17 millones de euros, la mitad otra vez de lo que estábamos acostumbrados a ingresar, con un cero turístico. Si llega a estar aquí Coalición Canaria, aquí no queda ni el tato, porque los hubiese dicho un ERE, pero sí o sí. ¿Por qué? Porque nunca hubiesen atajado aquello por lo que nosotros apostamos, que era por los gastos. Ellos hubiesen apostado por una reducción de costes de salarios, como ya lo hicieron, quitando pagas extras, quitando, es decir, pues cosas que tenían que han conseguido los trabajadores, quitando eso, pero sin haber tocado a todos los colegas. Y cuando hablo sin haber tocado a todos los colegas, hablo de 6 millones de euros en gastos varios, 3 millones de euros en compras en restauración y tiendas. Hubiesen hecho eso. Eso se hubiese mantenido, pero los trabajadores lo hubiesen fundido y luego no hubiese quedado nadie, porque no lo hubiesen soportado. Pero al final volvemos al eso principio. Es una cuestión de gestionar, ¿no? La visión que se tiene de los centros de arte, cultura y turismo es eso, ¿no? Un patrimonio nuestro. Porque y si ahora viene el auditor... Y si no tiene pérdidas, pues muchísimo mejor. Claro, y si ahora viene el auditor y me dice que las pérdidas son de 15.000 euros o de 10.000 euros, hemos ganado. Yo tengo dos preguntas muy rápidas, pero son muy rápidas. Por un lado, por curiosidad, lo de las experiencias premium, que a lo mejor es una sensación mía, pero siento como que había bastante insistencia al comienzo con eso y ahora tengo la sensación de que se ha como paralizado o no se habla tanto de ellas. No sé si han tenido éxito o no y si la intención es continuar con seguimos. Las experiencias premium son unas experiencias que siempre están ahí. Mira, en marketing siempre hay productos, ¿vale? Es decir, que son locomotores, ¿vale? Es decir, tú puedes tener tu producto normal, que es el que siempre entras, y luego tienes productos pues más premium o más de un nivel más superior, en el que hay días, siempre trabajan, ¿vale? Montaña siempre está lleno, es decir, los productos premium de montaña siempre están llenos, Ameos también, siempre suele tener 10 o 12 personas, Jardín de Cactus tiene un poquito menos, pero son productos que te ofrecen la posibilidad, aparte de trabajar continuamente, de dar una visión sobre los centros totalmente distinta. Pero ya no solo eso, cada vez que tenemos una visita medianamente importante o cada vez que tenemos una visita que hay que tener un poco de atención, ya no hay una visita normal. O sea, a esa persona se le coge y dice la visita premium o la visita insólita para que lo puedas hacer y todo el mundo sale enamorado. Nos vino hace poco un equipo de marketing a nivel nacional de una cadena muy importante aquí de Lanzarote y a nivel internacional, ¿vale? No puedo decir la cadena. Querían ver tanto Timanfaya como Jameo. ¿Qué se les ofreció? La insólita. Salieron encantados de la vida. Pensando en planes a nivel nacional e internacional para hacer campañas de publicidad sobre Lanzarote. Y ya lo último de lo último, porque es cierto que hace muy poco fue el día del guía turístico y estamos para dar voz a ello siempre que sean cosas coherentes y creo que esto lo es y mucho. Siempre le pregunto lo mismo y sé que es complicado, ellos mismos lo han reconocido y lo saben, pero siguen teniendo muchísimo problema con el tema del intrusismo. Además, ya que hablamos de lo de la calidad de Lanzarote y de que se vayan con una buena imagen, tiene mucho que ver con quienes le enseñen Lanzarote, pues sean guías acreditados. ¿Se va a trabajar también por esto desde los centros turísticos? ¿Se va a hacer algo por tratar de que quienes efectivamente... Es que es muy difícil, porque nosotros también le exigimos a las agencias de viaje y a los tour operadores que contratan con nosotros que sean titulados, pero claro, es decir, es que es muy complicado, es muy complejo que también todos, es decir, nosotros lo hacemos, ¿no? Pero que todos opten por esa legalidad y se te pueden escapar, ¿sabes? Se te pueden escapar, es decir, al final claro, el señor que está en la uno entrada... lo intenta, pero no es sencillo, o sea, acuérdate que yo una vez dije en estas palabras que también me las etiquetaron, que yo no puedo tener un policía mirando, ¿por qué? Por el volumen de gente que tenemos, y me lo recordaron y demás, y después se reconoció que es difícil que nosotros también podamos tener esa actitud, reconocido hasta por ellos. Es muy complejo. Mi compromiso es intentar que cada vez intentemos exigirle a las agencias, a los turoperadores, que pongan esos controles, pero es que no es fácil, no es sencillo. Es complicado, pero al menos que si se encuentran esos casos y se ven en esos momentos, pues sí que intentar de algún modo pues, sí, sin duda. Evitarlo. Bien, pues concluimos ya. Benjamín Perdomo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y como siempre un placer compartir este ratito con ustedes, ¿no? Y buen fin de semana. Bueno, nosotros quedamos un rato más, todavía no nos vamos de fin de semana porque recibimos ahora a Alberto Acosta, que nos tiene que contar qué tal ha ido hoy en la destiladera y qué está pasando en Costa Teguise, que quieren cambiar unas cosas por otras, dar gato por liebre, en el buen sentido de la palabra, supongo yo que será, para el Ayuntamiento de Teguise. Enseguida hablamos con él.
Bueno, de esto que les acabo de contar y de otras cosas más, porque estábamos conociendo justo ahora, antes de entrar, que el libro de los tránsfugas de Lanzarote acaba de rellenarse con otro nombre más, el de Leticia Padilla. Así que podemos comentar esto también, de paso, con Alberto Acosta, que ya está aquí con nosotros. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes. Sigue Paula Delgado, por supuesto, el que no le ha dado tiempo a irse, aunque hubiese es querido, ¿no? Aquí mismo sigo. Tan rápido esto. Y añadimos un par de asuntos más, aunque no consta que haya nadie de Lanzarote en Ucrania. El Gobierno de Canarias ha confirmado que hay 4 ciudadanos canarios que están saliendo ya de Ucrania, que es una persona nacida en El Rosario, uno de Firgas, otro de Moya y un niño pequeño de Arucas, que la madre es de Ucrania y pues estaba allí, ¿no? Estas 4 personas están saliendo ya, según el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, de una situación que ya lo hemos comentado aquí en esta casa, que seguimos sin entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Es anacrónico, pero al máximo, ¿no? Que en la altura del siglo XXI en la que estemos haya países aquí cerquita que se estén dando ahí, venga, entro con los tanques, fuego, misiles, no sé qué, me voy a quedar esto, no sé, anacrónico total, ¿no? Digo aquí cerquita porque es verdad que estas cosas siguen pasando cada día en África y no decimos nada, pero bueno, en fin. Eso sería otra cosa también para analizar, ¿no? Y reflexionar. Que los ves vestidos parecidos a nosotros, los ves con los coches que puedes encontrar en Arrecife, ¿no? O en Las Palmas, o en Madrid, o en Barcelona, para entendernos. Y entonces te causa más estupor. Además, encima, sabes que va a tener una repercusión directísima en nuestros bolsillos. O sea, la invasión de Putin va a hacer que la gasolina se pague más cara. Por lo tanto, los vuelos de avión van a ser más caros. Por lo tanto, los paquetes turísticos van a ser más caros. Además, la gasolina es con lo que transportamos prácticamente el todo. El gas a nosotros no nos va a afectar, pero sí también indirectamente, porque la tarifa eléctrica se pone en España de forma regulada para todo el territorio. No, y aquí generamos la electricidad con combustible fósil, ¿no? Con petróleo. El agua... Sí, pero solo dependíamos del petróleo. Pero aunque no dependas del gas, indirectamente también te lo va a hacer, porque la factura se genera global. Global, ¿no? sí. Entonces vamos a tener una subida de la luz, vamos a tener una subida del petróleo, vamos a tener una subida en los alimentos y en muchos materiales que se utilizan para la construcción, aluminio, acero, o sea, date cuenta que el mayor granero de Europa es Ucrania, que a su vez tiene la mayor producción de centeno y de cebada y de trigo, ¿no? Y de maíz. Entonces, todo eso junto hace que, pues fíjense ustedes, además afecta directamente a la cesta de la compra más básica, ¿no? El pan, los cereales, la cerveza, que es así que es terrible. No, pero claro, sí, la cerveza, pero es que... Si el mayor granero de cebada está allí... Pero es que cuando hablamos de cerveza, es que hablamos que la cerveza, a mí me encanta la cerveza. No es prescindible, ¿no? Pero... Sí, es prescindible, pero es la bebida de los pobres. Sí. Desde luego, más caro el champán, el vino, el whisky... El pequeño lujo que puede tener uno, voy a echar una cerveza. Voy a echarme una cerveza, pues hasta eso. Entonces, es una cosa que, aunque lo hablemos de que nos parece muy lejos, no lo es tanto. Ayer daban un dato curioso. Kiev está, la capital que está siendo invadida ahora mismo, Kiev está a 15-20 minutos en avión, más que Lanzarote de Barcelona. Exacto, sí, eso mismo vi yo. Sí. Claro, entonces, para hacernos a la idea de que la distancia, evidentemente, una cosa que... Pero que la distancia no es tan grande, o sea que... Sí, no, está claro, es que por eso te digo yo. Sí, pero al final es eso. El problema es el tema económico también en cuanto a lo que puede repercutir y cómo nos puede afectar efectivamente, por como dices, aunque no sea tan directamente, pero el precio del gas y del petróleo y las materias primas. Ya la estrategia de Europa lo ha dicho, de momento es estar todos unidos y atacar la parte económica, la economía rusa. Sí que estamos, a ver, podemos estar hablando de un enano económico y de un gigante militar, pero el problema es, como bien dices, por ejemplo, lo de las materias primas, ¿no? Que no podemos olvidar que... No es tampoco un enano, ¿eh? Enano no, pero que sí que podríamos jugar nosotros o tener esa ventaja, ¿no? En el tema económico de pues ir todos a una y atacar en el asunto económico, pero no sé qué ocurre. No, es que estaba viendo el guión
que casi lo rompes. Ah, sí, bueno. Tú sabes que antes de entrar siempre nos preparamos los programas y nos ponemos a hacer tachones y a un lado y a otro y en fin. Está bien. Bueno, pero lo que estamos hablando, que evidentemente aunque nos parezca de lejos no es así y nos va a afectar y mucho económicamente hablando. Y por ejemplo el tema de la gasolina, que ya nos veníamos quejando desde hace mucho. Sí, porque sube la gasolina. Hasta la coste de oro. Si sube en Canarias, aquí ya... En fin, bueno. Hasta el precio de oro. Tal cual. Hay más cosas y tenemos que hablar de esas otras cosas más que hay. En la destiladera se ha comentado lo que el Ayuntamiento de Arrecife ahora mismo es un, iba a decir un avispero. Lo que avispero es de normal. Y luego de repente va uno y agita un poco. El avispero que es peor. La última víctima política de todos los líos políticos de Lanzarote, protagonista, quiero decir, más propio hablar así. Leticia Padilla, declarada tránsfuga. Nos tenemos que retrotraer a hace un año. Hace un año apareció una bronca entre Leti Padilla y Podemos. Leti Padilla rompía con Podemos y quitaba su militancia de Podemos. Podemos hablaba de que había dejado su disciplina y ponía una denuncia o un requerimiento en el Ayuntamiento de Arrecife para que se le declarara tránsfuga y se le enviara al grupo de los no adscritos. Qué casualidades de la vida. La propia Leti Padilla estaba pidiendo que llegara una secretaria habilitada. Pues llegó la secretaria habilitada y el informe que ha hecho y firmado en el día de ayer le da la razón a Podemos y enviaría de forma directa e inmediata a Leti Padilla a el grupo de los no adscritos, no al grupo mixto, al grupo de los no adscritos. A ser no adscrita, en realidad. Nos hemos acostumbrado a hablar de un grupo y no es un grupo. No es un grupo, es un nada. No estás adscrito a ningún sitio. Exactamente, a los no adscritos, exactamente, al limbo. Hombre, ¿no? Puede haber grupos, si son varios. Si son varios y se lo pasan bien, pues ya son grupo y pandilla. Exacto, vale, sí. Exactamente, muy bien la puntualización. La declara no adscrita, se rompe el grupo de Podemos, porque el grupo de Podemos tenía 3 y se queda con 2, deja de ser el grupo, sí. Y por lo tanto quedarían como grupo de grupo mixto, quedaría como grupo mixto. Y Leti Padilla inmediatamente pasaría a los no adscritos. El informe fue firmado ayer y se le ha entregado acuse de recibo a la alcaldesa, que hoy rápidamente ha firmado el requerimiento que le llegará, que ya le ha llegado, tenemos constancia que ya le ha llegado a Leticia Padilla en la mañana de hoy y que le da 10 días para, evidentemente, decir lo que crea conveniente que tenga que decir con esto. La sensación que hay, a priori, yo siempre la tuve, es que en esto Leti Padilla va a ser declarada no adscrita, que es lo mismo que tránsfuga, porque técnicamente ella se presentó por Podemos, además está como muy acreditado, ¿no? Ella se presentó en unas primarias contra Daniel Cabecera, no sé si nos acordamos, ganó esas primarias, en virtud de esas primarias fue de número 1 al Ayuntamiento de Arrecife, sacó un buen resultado, hay que decirlo, para la caída en la que estaba Podemos, pues 3 concejales. De hecho, ella rompe con Podemos dimitiendo, o sea, dimitiendo no, entregando la afiliación a Podemos. Y después Lanzarote en pie y decía Jackie Dane que es un concepto, no es un partido. Exactamente, un Lanzarote en pie es un concepto. Exactamente, una idea, ¿no? Una idea. Que probablemente se traslade. Dice que era como la denominación de las siglas del partido, ¿no? Pero no era como un propio grupo. Probablemente se forme jurídicamente ahora para las próximas elecciones, pero en esta no. Eso no lo sabemos. Si es que a lo mejor sí, no, o todo lo contrario. En la destiladera me he puesto en contacto tanto con Leticia Padilla como con Leandro, por si querían hacer una comunicación, por si querían intervenir para poder ellos dar la versión que puedan creer conveniente. Y Leti Padilla me ha dicho que este fin de semana, que hoy no hace declaraciones a ningún medio, y Leandro 3/4 de lo mismo, así que sin declaraciones por lo pronto por esa parte. Pero claro, eso yo lo he dicho ya un montón de veces y casi siempre los protagonistas solían ser gentes de la derecha o del nacionalismo también más conservador, ¿no? El hecho de que cuando haya algo que merece ser explicado, la gente se esconda para no explicarlo, al margen de ser propio, insisto, hasta el momento era más propia de la derecha,
No es un capricho que va a tener Alberto de ser el primero al que Leticia Padilla le cuente cosas, o Techi, o yo, o cualquier otro compañero de los medios de comunicación. Es que a través nuestro, la gente que le ha votado, a esta gente que no quiere hablar, es a quien tienen que dar explicaciones. O sea, que Leticia Padilla no quiere hablar con un medio de comunicación, pues al medio de comunicación, pues supongo yo que no le va a variar la cuenta de resultados, ¿no? Yo personalmente, yo he trabajado mucho en medios de comunicación donde ha habido políticos que no han querido hacer declaraciones en mi medio en cosas muy delicadas, y esos políticos están ya cada uno en su casa, algunos jubilados, otros ya saben dónde, y yo sigo contando cosas, que es a lo que me dedico desde hace muchos años, ¿no? O sea, que no te quiera atender un político X, nos la reflanflinfa, pero claro, le está faltando el respeto a quienes le han votado y a quienes a lo mejor pasado mañana les tiene que pedir el voto. Esa gente tendrá memoria y decir, voy a votar yo a uno que después no me va a dar a mí explicaciones. ¿De qué? De hecho, hoy ha habido una crítica muy dura por parte de uno de los contertulios nuestros, que era que no se le puede rebatir, ¿no? Que era Daniel Lasso, que acusaba a Leti Padilla de ser tránsfuga y de que tanto ella habla de legalidad y demás, de que es posible que haya estado cobrando un año de forma ilegal. Que eso ya no lo sabemos, porque ya es un tecnicismo tremendo, ¿no? Pero claro, aclararán, si estamos en silencio, el silencio de una parte no implica... Oye, pues lo que toca es con esa gente que son los campeones de la transparencia y que son los campeones de la nueva política y que son los campeones de hacer las cosas distintas a como se hacían en la vieja política. Pues dices, oye, pues mira, pues sí, ha pasado esto, hemos recibido el escrito y vamos a valorar qué pasa, qué no pasa y tal, pero intentaremos seguir haciendo la política de siempre, defendiendo al débil, al pobre, la vivienda, el desahucio y no sé quién. Sí, puedes seguir la misma línea, a pesar de que ahora en este caso te tengas que defender de esto concretamente. Pero al final eso que comentas pasa con muchísimos casos, de que al final cuando se llama a alguien para ofrecer unas declaraciones, porque es así, porque de normal podemos llamar a quien sea, pero como es normal, cuando hay un tema de actualidad, te llamamos. Ya es decisión tuya si te quieres echar más, en fin, encima o quieres defenderte, ¿no? Pero evidentemente que la respuesta de ellos siempre son que no vamos porque muchas veces dicen que es una campaña en contra de esas personas, o todo lo contrario, o que los traemos para subirlos en lo más alto del podium, pues no es así, ¿no? Es para que simplemente se les dé la oportunidad de que se defiendan, sobre todo por lo que dices, por quienes han apostado por ellos, ¿no? No es cosa nueva. Bueno, pero bueno, pues nada, que se aclaren. Ahora, también te digo una cosa, o sea, la tunga papeles que tiene que haber en el Ayuntamiento de Arrecife, en el despacho de la Secretaría, es así de grande, y de intervención ni te cuento, y la interventora nueva, no sé quién es, ni de dónde es, o interventor, no tengo ni idea, y no es una crítica así, ella hace así, coño... Es uno de los primeros que hace resolver esto, ¿no? Sí, bueno, salvo que ella haya resuelto ya haya bajado. No, por lo visto muy cualificada esta secretaria, ¿eh? Viene una chica relativamente joven, 30 y algo años, con plaza de habilitada nacional y que está en comisión de servicio, quería venir para acá, vamos a ver cuánto aguanta Eso te iba a decir, pero que... Dice que a ver, a ciegas, ¿no? Sí, o le han explicado lo que es el ayuntamiento. A mí me dijeron joven, guapa, preparada y tal, dura 2 minutos, el Arrecife dura 2 minutos. No, ya va por 3 semanas, una cosa así. A mí cuando me dijeron que era perfecta, digo, dura... Hombre, entonces claro, yo pensé que había llegado ayer y hoy ya se cepillaba Leti Padilla. O sea, llevaba ya un tiempo aquí. Vale, perdón. No, digo, coño, vale, tampoco ha sido tan extremo entonces, ¿no? Pero bueno, lleva 15 días, ¿eh? No lleva... Ya. No, pero 15 días trabajando, de lunes a viernes, de 8 a 3, da para mucho, para muchísimo. Que no, yo iba a decir, era otro tema, pero sí que es cierto que me acabo de acordar y como lo comentamos ayer mismo creo que fue, cuando la rueda de prensa de Arrecife, escuchaba precisamente esta mañana en Radio Lanzarote la habitual tertulia, ¿no? Debate, Echede Eugenio decía, Jaime, y ya tenemos respuesta, que no había podido, sabes que ayer hablábamos de que por qué no había nadie de Coalición Canaria en esa rueda de prensa. Sí, vale, verdad. Pues Echede ha comentado que fue porque una equivocación suya, de que lo apuntó mal en la agenda, apuntó otro día que no era y por eso equivocándose. No pudo asistir. Sí, por eso digo que lo comentó y lo dijo y luego también Cristina Duque dijo que ella no había, el Partido Socialista no había ido porque no había sido convocado, pero luego parece que rectificó y Echede le dijo que sí, que en el grupo de portavoces sí que estaba, se lo habían comunicado y dice que que tendría que revisarlo porque quizás esto de los grupos de WhatsApp ya sabemos que cuando se juntan dos mensajes leemos el último. Es dificilísimo. Pero el caso consejo a todos los políticos de esta isla.
Para convocatorias oficiales, grupos de WhatsApp, no, hombre, por Dios. Ya. Pero bueno, lo digo porque comentábamos que por qué no habría, como ha ocurrido ya en anteriores ruedas de prensa, nadie de Coalición Canaria respaldando en este caso. Manejar grupos de WhatsApp es complicado. Lo que pasa es que también podría haber ido otro, no sé si a todos les pasó lo mismo. Pero... No lo sé. No, yo no me entero con los grupos de WhatsApp, yo me salto... Oye, hablando de respuestas, igual que criticábamos que no hay respuestas sobre temas candentes, temas delicados, temas un tanto complejos y no quieren dar explicaciones a la gente que les ha votado, en el caso de Leticia Padilla, el alcalde de Teguise acaba de dar explicaciones a la gente que le ha votado y también a la que no, sobre qué pasa con los esqueletos de Costa Teguise, ¿no? Saben ustedes que estas últimas horas se ha conocido que el alcalde de Teguise estaría iniciando una modificación menor del plan general para dar un encaje a 2 parcelas hoteleras, convertirla en residencial, subir la otra hotelera para que tenga más plantas, en fin, tratar de intervenir sobre uno de esos esqueletos de Costa Teguise, que fue objeto, como todos, por eso son esqueletos, de sentencias judiciales anulando las licencias. De hecho, el anterior alcalde, Juan Pedro Hernández, fue condenado por prevaricación justamente por llevarle la contraria a los jueces, que le estaban diciendo que no hagas esto, que es como en TikTok, que es pegriloso, no hagas esto, que es pegriloso. Pues lo hizo, inhabilitado. Y entonces, pues hay cierta polémica. Y el alcalde de Teguise lo que dice, después de echarle la culpa de todo al Partido Socialista, que dice que no le interesa que lo haga todo él muy bien y que progrese Costa Teguise, no sé cuántas cosas más, yendo al fondo de la cuestión, aclara que el ayuntamiento ha iniciado un nuevo expediente a instancias de los propietarios de varias parcelas con construcciones abandonadas en Costa Teguise, que solicitan se incoe el procedimiento para la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbanística de Teguise, así como que se inicie el procedimiento para la evaluación ambiental simplificada, en fin, esos trámites. En este sentido, el Grupo de Gobierno de Teguise, amparado por los servicios jurídicos de la institución y a expensas de valorar los términos, abogará por dar una respuesta que cumpla con la legalidad y el beneficio público que supondría restablecer la normalidad en Costa Teguise y en la que también tendrán que intervenir otras administraciones supramunicipales como el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Y luego lamentan que el PSOE haga mal, no sé qué, para acá, etcétera, etcétera. En definitiva, que sí. Sí, además hay un decreto firmado personalmente por él. Todos sabemos cómo se resuelven estas cosas. Habrá estado teniendo reuniones en privado con los propietarios, pues ningún propietario pone un papel así en la mesa sin que haya hablado nada con yo he visto, no me preguntes a mí cómo se llama técnicamente el fleje papeles que tengo, pero yo tengo un montón de papeles donde hay planos, donde hay fotos, donde el alcalde firma, donde hay un montón de cosas. ¿Ese es el decreto? Sí, bueno, un decreto firmado por él para iniciar el ámbito el decreto no lo tengo yo. Pero claro, él dice que a instancias de los empresarios. Y que todo va a ser dentro de la legalidad. Y que también será objeto de evaluación por parte de los técnicos y demás, a ver qué es exactamente lo que ocurre. Vamos a ver, hay determinadas cosas que están surgiendo ahora después de una amenaza de un juzgado, ¿no? Pero eso no podemos evitarlo. Coincide en el tiempo, sí. No sé. Sí, coincide en el tiempo, coincide muchísimo en el tiempo. Nosotros hemos visto durante 15 años, yo creo que esto será del 2003, pues mira, ya 19 años, 2003, 2004, 2005, entre 19 y 17 años, hemos visto todos esos esqueletos. La Voz publicó el otro día que uno de ellos, el que está enfrente de las Maretas, tiene orden de demolición y que no se ha hecho nada por parte del ayuntamiento y que o lo tira o tiene que pagar 1.000 euros mensuales, creo que era. Y el propio alcalde de Teguise decía que la parcela había cambiado de propietario y que había hecho no sé qué. Lo cierto es que parece ser que el empujón de los juzgados ha hecho que Osvaldo Betancourt ahora empiece a aflorar todas estas cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la destiladera, Manolo Cabrera dice, jolín, parece que se está premiando una ilegalidad, ¿no? Porque al final se está recuperando esa parcela, se le está añadiendo la edificación, al final es una operación urbanística, perdón, donde se le recalifica, donde se le da el 52% más de edificabilidad, es bien, compensando con otros, pero no deja de ser un premio a la ilegalidad, ¿no? Claro. Y esa era la sensación, y por ejemplo Jake Dane dice, mira, no pasa lo mismo, y varios oyentes, ¿no? Los ciudadanos pequeños, cuando tenemos una ilegalidad, no se modifica un plan puntual a petición mía, es que el tema... como yo no lo tengo, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Un ciudadano pequeñito tiene un problema, no se modifica tal.
Entonces esto siempre genera pues una sensación un poco de que hay como dos administraciones, una administración para las grandes fortunas, ¿no? Y una administración para las pequeñitas. Y después, y eso es una consideración mía, que al final todos hablamos de contención del territorio y eso se traduce en mítines, en frases y en acciones urbanísticas en más edificios. Y cuando oigo a Osvaldo Betancourt, y creo que nunca lo había criticado tan abiertamente diciendo a alguien que no se puede hacer nada, esta isla en 1980 tenía 60.000 habitantes, ahora tiene 160.000. En esta isla antes venían 300.000 turistas al año, ahora vienen 3 millones de turistas. O sea, que algo se ha podido hacer, ¿quieres decir? Me da que se ha hecho hasta demasiado. Los ciudadanos de esta isla, lo que tenemos un enfado es que aunque no se hace nada con los administrados, que cuando pides un vado permanente no te lo dan, que cuando pides el enganche a la luz se tardan 6 meses, que cuando pides el enganche al agua no te llega, que cuando pides que se te arregle la farola, se te arregle la farola. Lo que no pedimos es que cada vez que venga un especulador te monte un hotel. Eso no lo piden los ciudadanos de Lanzarote. Los ciudadanos de Lanzarote lo que queremos es que la administración del Ayuntamiento de Teguise, y sería injusto decir que el del resto no, que todos los ayuntamientos de esta isla actúen de forma efectiva con los administrados pequeñitos, con nuestros vecinos, que se asfalten como se debe de hacer, que los jardines estén como debe estar, que la jardinería, la limpieza, el reciclaje, las cosas que nos hacen vivos, que los arcenes de las carreteras estén correctamente, que no rompamos el coche en un tal, que los semáforos funcionen en Arrecife. Pero este rollo de no hacemos nada y mezclar que a mí no me dan un vado con una licencia de un hotel, a mí me parece que eso hay que empezar a desterrarlo ya, porque básicamente en esta isla lo que se ha hecho es de más, no de menos. De todas formas, por encima de todo siempre está la ley. El alcalde asegura en esta nota que se va a someter al dictado de la ley. Y al final ha pasado mucho de lo que ha pasado precisamente porque hay ley, afortunadamente, y ha puesto... Pero en este caso la va a vadear, o sea, hay una condena a un alcalde, hay una licencia que es ilegal, la va a vadear y le va a recuperar ese activo para que esa gente, después de lo que ha pasado, gane dinero. Bueno. Estoy de acuerdo con que va a cumplir la ley, pero también la va a vadear. Sí. Venga, terminamos, Paula. No, vale, nada, con lo que comentaba Alberto, estoy de acuerdo en el tema de que al final las cosas menores y las más necesarias son las que más tardan en llegar, porque es así, y es en lo que se fija el ciudadano en el día a día, y es lo que realmente hace falta, y en lo que deberían de centrarse realmente los que pueden cambiar todos estos asuntos, como lo de los semáforos, por ejemplo, por cierto, que el tema de Arrecife ya, en fin, parece un sinfín y es un escándalo, y con el tema este, pues, habrá que esperar, está claro, pero sí que es cierto que estas modificaciones puntuales del plan general sí que por lo general solamente se suelen hacer cuando están, son de interés bastante justificado. Aquí en este caso parece que es desplazar un poco el interés general y dar prioridad al interés particular en este caso. Y además se trata de lo que estamos hablando, ¿no? Sería hacer esa modificación y no ejecutar por tanto una sentencia que ya sabemos que es firme, de demolición en este caso, con lo cual... Lo que está claro, Paola, es que lo que necesita Lanzarote son muchos más hoteles. Eso está claro que... Hombre, por eso digo que estas modificaciones solo se suelen hacer, o al menos eso se comunica de esa forma, se ha intentado transmitir de esa forma, cuando es de interés muy justificado, bastante justificado y de interés general, pues no particular, en este caso es particular. Nos vamos. Hemos hablado de Rusia antes y justo estaba viendo ahora una noticia que es de esta mañana, pero no sé por qué Twitter me la manda ahora como si fuera última hora. Dice: Rusia abre la puerta a negociar si Ucrania depone las armas. Que esto es para mear y no echar gotas. El tema está diciendo ahora quita las armas, así puede entrar más para adelante y más para el No, aparte que con un cínico de esto, es algo... ¿qué hace? Y ya para otro día seguimos, si quieres, debatiendo el tema, aunque esté un poco apartado, Ayuso y Casado y demás, porque se confirmó que el hermano Ayuso había cobrado esos 283.000 euros que Casado atribuyó a esa comisión. Lo han confirmado en vida de Casado, o sea, en vida política. Que todavía está en política. Sí, hasta el bueno, hasta luego, hasta el lunes, ya lo hablaremos otro día. Gracias. Aunque en el Congreso parecía de cuerpo presente. Sí, mala cara tenía, desde luego. Bueno, rogó por su mujer y por sus hijos que no le hicieran dimitir. ¿Hasta qué punto el orgullo, ¿no? Es decir, el menor de los problemas será lo que piense tu mujer y de tus hijos, en fin, no sé. Bueno, el lunes volvemos. Buen fin de semana a todos.